Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla, pero igual te los voy a recordar. En Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteraneme@hotmail.com. Hoy, como todas las semanas, tenemos un programa interesante y un poco diferente. En virtud de todas dudas y preguntas que nos hacen por las redes, que en algunas ocasiones no podemos darles respuesta como las personas quisieran, vamos a hacer a partir de hoy, todos los meses, un programa que se llama Pregunta y Respuesta a la doctora Lirio Terán. Hoy es el primero de ellos. Hoy vamos a hablar de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque para nadie es un secreto pues que con este periodo de cuarentena ha aumentado muchísimo la violencia contra la mujer. Es por ello que hoy vamos a hacer un programa con muchísimas preguntas, con algunas preguntas de las que recibimos por las redes, y poco a poco vamos a ir, durante el desarrollo de estos programas que hoy se inicia, dando respuesta a esas interrogantes que no solamente las hacen las mujeres, también las hacen algunos hombres. Inicio entonces la conversación del día de hoy estableciendo que el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho, según el principio de progresividad, al goce y disfrute de los derechos humanos de forma irrenunciable. Para ello, el Estado venezolano debe establecer medidas positivas a favor de las personas más vulnerables. En este caso, las mujeres violentadas son vulnerables. Es por ello que en el año 2007, Venezuela, ha suscrito pues durante muchísimos años tratados internacionales, decide promover y promulgar la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley orgánica que establece 21 tipos penales que son delitos en contra de las mujeres y establece todo lo relacionado al procedimiento que debe seguirse en caso pues, de que un hombre transgreda la ley y cause violencia a una mujer. Esta ley, aunque fue promulgada en el año 2007, entra en vigencia en agosto del año 2008 y sufre una pequeña reforma en el año 2014. Esa reforma no tiene nada que ver con el corazón de la ley, simplemente se introducen dos nuevos tipos penales, que es el femicidio y la inducción al suicidio. Entonces de esa ley vamos a hablar hoy. Esa ley es una ley maravillosa, yo soy una gran defensora de esa ley. Para las personas que me conocen, pues yo soy abogada penalista, fui pionera en este estado y creo que en Venezuela, cuando se promulgó la ley, en empezar a ejercer la defensa de los hombres, porque era defensora pública en materia de competencia de violencia contra la mujer, y bueno, tuve creo que la dicha y la bendición de Dios de ser pionera en poner en práctica esa ley. Por eso soy una gran defensora de ella. Muchas personas, cuando se refieren a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, dicen que es una ley anticonstitucional. No es una ley anticonstitucional. Vamos a ver durante el próximo espacio, a través de las preguntas pues, que nos hacen las personas que nos están escribiendo y las preguntas que vamos a responder, que es una ley completamente garantista. Dentro del texto de esta ley, pues, aparte de los 21 tipos penales, dentro de los que se pueden nombrar de violencia física, violencia psicológica, acoso, hostigamiento, violencia laboral, amenaza, femicidio, inducción al suicidio, prostitución forzada, muchísimos otros, violencia sexual, entre otros. Vamos a hacer después un programa acerca de los 21 tipos penales. Es una ley que protege los derechos de las mujeres violentadas. En esta ley se establece cuál es el procedimiento que debe seguir una mujer desde el momento que es víctima de violencia, a dónde debe denunciar, cuáles son sus derechos, hasta el momento, por supuesto, que es llevado a juicio el hombre imputado del delito y hasta el derecho que tiene la mujer de pedir indemnización y resarcimiento a la persona que le produjo la violencia. Entonces, este tema tan interesante vamos a conversar en el día de hoy. En el próximo espacio vamos a iniciar con las preguntas y con las respuestas de todas esas personas, como dije anteriormente, que tienen tantas dudas con relación a este tema y que por muchas razones, pues a veces no podemos darle respuesta. No te apartes entonces de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos hablando de este tema tan interesante. Ya regresamos. Amigos, ya estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior,
Hoy vamos a conversar conmigo misma. Vamos a preguntas y respuestas con la doctora Lirio Terán acerca de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Comenzamos entonces con la primera pregunta de una televidente. La primera: hola doctora Lirio, mi nombre es Julia. Quisiera saber a qué institución debo ir para interponer una denuncia contra mi expareja por violencia física. Muchísimas gracias. Bueno, Julia, de todas las Julias pues, que nos escuchan, como les expliqué, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una ley orgánica que establece todo el procedimiento que se debe seguir en caso de los delitos en contra de las mujeres. En esta ley se establece cuáles son los órganos receptores de denuncia. El artículo 74 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que la denuncia se puede interponer en cualquiera de los siguientes órganos receptores que voy a citar. En primer lugar, lo puedes hacer ante el Ministerio Público, lo puedes hacer también ante los juzgados de paz, ante las prefecturas y jefaturas civiles, ante las divisiones de protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia de los cuerpos de investigaciones penales. El 6CPC en Venezuela tiene una división de violencia contra la mujer, lo puede hacer cualquier órgano de policía, policía municipal, policía estatal, policía nacional, también lo puede hacer ante la Guardia Nacional, ante las unidades de comando fronterizo, por supuesto son los estados fronterizos, ante los tribunales de municipios, localidades donde no existan órganos anteriormente no citados, es decir, hay muchos sitios lejanos a las ciudades donde no existen pues ninguna de estos órganos receptores a los que acabo de hacer referencia, y existe un tribunal de municipio. Entonces el tribunal de municipio de esa localidad también tiene la facultad de recibir las denuncias en contra o por violencia contra la mujer y cualquier otro pues que establezca la ley. Amiga Julia, entonces acabas de oír que según el artículo 74 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, puedes ir o puedes dirigirte a cualquiera de estos organismos a los que acabo de referir. Puedes ir tú, puedes ir sola o acompañada de un abogado, puedes ir, esa denuncia puede ser verbal o la puedes también llevar por escrito. Yo siempre recomiendo a las personas que me buscan para asesorar, pues debemos llevarla por escrito para que quede constancia que tú fuiste, tú vas, relatas, el órgano receptor está en la obligación de recibirte, debe oír tu verbatim, tú debes decirle cuál fue el hecho que ocurrió, si existen, por supuesto, algún tipo de testigo y todos los detalles, los detalles que tú recuerdes del incidente. ¿Qué hace el órgano receptor de denuncia? El órgano receptor de denuncia, inmediatamente después que oye, tú debe llenarte un formato, si estás golpeada, pues debe ordenarte algunos exámenes, el examen médico forense, debe también, si es violencia psicológica, pues debe ordenarte entonces el examen psicológico con la funcionaria experta del 6CPC y debe llamar inmediatamente al agresor o al hombre a quien tú estás denunciando para imponerlo de lo que se denomina medidas de protección y seguridad. Entonces, ya sabes, mi querida amiga, que si tienes todas las herramientas a tu alcance para poder denunciar, entonces debes dirigirte ante estos órganos que se denominan órganos receptores de denuncia para que formular tu denuncia y que por supuesto ese hecho de violencia en contra de ti no quede sin resolución legal alguna. Vamos con la segunda pregunta. Hola doctora Lirio, mi nombre es Alexis. El Ministerio Público me interpuso una medida de protección y seguridad por una denuncia que hizo una vecina en mi contra. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ese problema no tiene nada que ver con violencia contra la mujer. Quiero saber si existe en la ley alguna opción para poder pedir la revisión de esa medida de protección que me impusieron injustamente. Mil gracias. Esta pregunta la tomé porque efectivamente la hizo un hombre de nombre Alexis. Esta es una pregunta muy común en los hombres a quienes se le han impuesto, el Ministerio Público le impone una medida de protección y seguridad. Pues sí, amigo Alexis, el artículo 102 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia establece que cualquiera de las partes intervinientes en el proceso de violencia no estuviera de acuerdo con la medida de protección o con las medidas que le afectaren de alguna forma algún derecho constitucional, tiene el derecho de ir o de recurrir al Tribunal de Control
y solicitarle al Tribunal de Control, fundadamente, que revise esa medida. Esa revisión puede ser, la modifica, o definitivamente la revoca o la reforma de acuerdo a las condiciones del caso en particular. Entonces, Alexis, sí tienes el derecho legal establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, de pedir la revisión de esa medida de protección y seguridad que según tu verbatim te afecta. Haces un escrito, te haces asistir de un abogado que conozca la competencia, haces un escrito fundamentado al Tribunal de Control, le indicas cuáles son las razones que consideras tú afectan algún derecho, a un derecho particular, pues y el juez tiene la obligación de tramitar esa solicitud. Si el juez considera que dentro del expediente él puede decidir con los elementos que existen, pues de oficio hace la revisión, o si considera que hay muchos elementos que tiene que conocerlo, entonces fija una audiencia donde convoca a todas las partes, convoca al Ministerio Público con la víctima, y la víctima tiene la posibilidad de llevar su abogado asistente, y vas tú como investigado con tu abogado defensor. Y en ese momento, pues, después que el juez oiga a las partes, él decidirá fundadamente si existen elementos para revocar esa medida de protección y seguridad. Entonces, creo que está contestada tu pregunta en relación a ese tema. Vamos con la tercera pregunta. Hola, doctora Lirio, mi nombre es Laura y tengo una duda, y es la siguiente. ¿Cómo protege la ley de género a una mujer después que denuncia? Ok, ya explicamos que las mujeres, una vez que son víctimas de violencia, pues deben recurrir a denunciar en lo que se denomina órganos receptores de denuncia. Ahora bien, una vez que una mujer denuncia ante un órgano receptor de denuncia, de lo que acabamos de explicar anteriormente, pues entonces el órgano receptor de denuncia tiene la obligación de llamar al hombre agresor e imponerle inmediatamente, sin averiguación alguna, simplemente con el verbatim de la víctima, de lo que se denomina en materia de violencia contra la mujer las medidas de protección y seguridad. Están establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué son las medidas de protección y seguridad? Son mecanismos legales que están establecidos en la ley con la finalidad de detener la violencia, ya sea física, sea psicológica, sea laboral, sea sexual, en contra de la mujer. Es por ello que, sin necesidad de investigación previa, el órgano receptor, solamente con el verbatim de la víctima, que tiene alta credibilidad en este proceso penal de violencia contra la mujer, debe imponer esas medidas de protección y seguridad. Las medidas de protección y seguridad, como les expliqué, está en el artículo 90 de la ley, y hay una gama. Pues la que más incomodidad generan en los hombres es la salida inmediata del hombre del hogar común, permitiéndosele nada más llevarse los artículos personales. También otra que genera mucha incomodidad en el hombre son los arrestos transitorios, que muchas veces hasta los propios abogados que no conocen la competencia dicen que son anticonstitucionales. No son ningún anticonstitucionales, porque eso son medidas, repito, de protección para paralizar momentáneamente la violencia de la cual está sufriendo la mujer. Entonces, esas medidas de protección y seguridad se le imponen al hombre agresor de acuerdo a las circunstancias que la mujer está refiriendo, pero generalmente, porque es muy común la violencia física en contra de la mujer, y si no conozco mucho los detalles de este caso, pero si la mujer está siendo agredida por el hombre y la mujer al momento de denunciar, pues llega ante un órgano receptor de denuncia con un hematoma, pues con un morado en un ojo o con un golpe o muy lesionada, pues lo mínimo que debe hacer el órgano receptor es llamar a ese señor, y si es con su pareja, pues tiene que ordenarle sacarlo de la casa, porque si eso no es así, pues las estadísticas han dicho sobradamente que eso seguramente termina en un femicidio. Igualmente, aparte de sacarlo de su casa, independientemente de la titularidad de la casa, porque en muchas ocasiones, también voy a hacer un pequeño stop, los órganos receptores, o hay mucha confusión en la comunidad en general, que si en la casa
donde vive la mujer víctima de violencia y donde se produjo el hecho de violencia es propiedad de la pareja o de un familiar del hombre, entonces no se puede sacar de la casa porque la casa no pertenece a la mujer. Pues no. Y si la mujer víctima de violencia vive en esa casa donde fue golpeada con su pareja y esa casa pertenece a la madre del hombre agresor, pues igual la ley le va a ordenar salir de esa casa, porque lo está protegiendo no es la propiedad de la casa, está protegiendo es la vida de esa mujer agredida. Entonces, por eso es que la ley tan sabiamente establece que la salida del hombre debe ser independientemente de la titularidad de la propiedad de esa casa. Igualmente, otra de las medidas de protección más comunes son los arrestos transitorios, como acabo de decir. Los arrestos transitorios, pues, los impone simplemente, es una medida cautelar. También lo pueden poner como medida de protección y seguridad cuando existe mucha violencia. Otro es no acercarse el hombre agresor al sitio donde trabaja la mujer agredida o al sitio donde estudia, porque es muy común que después que los hombres son denunciados por un tipo de delito de violencia, siguen molestando, acosando y amenazando a esas mujeres que son víctimas de violencia. Por eso, esa es otra medida de protección y seguridad que es muy común. Entonces, amiga mía, amiga Laura, una vez entonces que tú denuncies, sabes que el órgano receptor de no denuncia le va a imponer al hombre agresor lo que se denomina medidas de protección y seguridad y tú vas a estar protegida según la medida que le haya sido impuesta. Vamos con otra pregunta. Hola, doctora Lirio. Mi nombre es Ana. Soy víctima de violencia en un proceso penal en contra de mi ex esposo, pero cada vez que pido permiso en mi trabajo para poder ir al juicio, me ponen muchísimo obstáculo y en muchísimas ocasiones me impiden ir al juicio. Quisiera saber si esa actuación de la empresa es legal o la ley me protege de alguna forma. Pues sí, amiga Ana, efectivamente la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como les digo, es tan sabia y cubre todos estos extremos legales que en el artículo 34 habla de los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia. Por eso es tan importante que conozcan la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. E invito pues a todas las personas que deben comprarse una, hombres y mujeres. En el artículo 34 de la ley orgánica establece lo que se llama derechos laborales a favor de las mujeres víctimas de violencia. Aquí se establecen como dos supuestos. Primero, un supuesto que establece y ordena, porque no es aleatorio, es obligatorio para el patrono que para las mujeres víctimas de violencia la ley les prevé reordenarlas en cuanto a el sitio de trabajo, reordenarlas en cuanto al horario de trabajo, y no se le puede impedir a una mujer ir a una acción o a una actuación que sea relacionada con ese caso de violencia de la cual ella es víctima. Porque si el proceso legal es la denuncia es con un compañero de trabajo, entonces, bueno, el patrono tiene la obligación pues de poder cambiar a esa trabajadora a otro sitio, ¿verdad? Hasta reorganizarle el tiempo laboral y hasta poder excusarla por un tiempo, darle un tiempo de ausentismo laboral, si es para favorecer a la mujer en ese proceso legal. Igualmente, los patronos tienen la obligación de darle permiso a esas mujeres víctimas de violencia cuando tenga que hacerse algún tipo de examen relacionado con el procedimiento y, por supuesto, de forma extensiva cuando tengan que ir a los juicios de violencia, porque si la obligación del hombre cuando se le es imputada en un juicio de violencia contra la mujer es cumplir con las medidas de protección y seguridad y asistir a los juicios a los cuales se cita, entonces la obligación de la mujer también, una vez que denuncia, es tener que ir igualmente a todos los llamados que le haga la ley. Entonces esta muchacha de nombre Ana lo que tiene que hacer simplemente es, cuando vaya a juicio, pedirle al secretario de sala que le dé una constancia de que ella estuvo el día tal, a la hora tal, en el juicio
contra la violencia contra la mujer de la cual ella es víctima y debe llevarla a su sitio de trabajo, y por supuesto ese es suficiente para que sea una causa justificada. Entonces, amigos, estamos claros, esto es para los patronos y también para las víctimas de violencia que sí tienen derechos laborales que lo asisten en la ley. Entonces, para el próximo espacio continuaremos hablando acerca de las preguntas y respuestas relacionadas con la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, porque tenemos muchas dudas al respecto. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy estamos hablando acerca del procedimiento establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es un programa de preguntas y respuestas en relación a esa materia. Continuamos entonces con las preguntas. Otra pregunta de un televidente. Hola, doctora Lirio, mi nombre es José. Soy imputado por el delito de violencia psicológica contra mi ex esposa y creo que esta ley es anticonstitucional porque viola el derecho a la defensa. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias. Esta pregunta, que es muy repetitiva, la traje al programa el día de hoy porque mi posición es la siguiente. Amigo José y todos los José y todos los Pedro y los Juan y los hombres que me están oyendo en este momento. La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no es anticonstitucional. Esta es una ley orgánica que, como cuando inicié mi conversación, expliqué que entra en vigencia en el año 2008 en virtud de toda la violencia que existe en este país y de la cual el Estado venezolano estaba en mora. Anterior a esta ley existía una ley que se llamaba Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia. Esa ley era netamente conciliatoria, es decir, si un hombre le pagaba a una mujer, simplemente iban ante el órgano receptor, que en ese momento era la prefectura, ¿verdad? Y llegaban a un acuerdo. Por supuesto, eso se hacía luego una enfermedad, porque yo te perdono una vez, te vuelvo a perdonar y pues así sucesivamente hasta que al final y a la definitiva las mujeres terminaban muertas. En virtud de esa altos niveles de violencia de las cuales las mujeres venezolanas eran objeto y en virtud de que Venezuela ha suscrito tratados internacionales durante muchísimos años y aunado a que entra en vigencia la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 y establece el principio de la progresividad de los derechos humanos, es que existe la preocupación y el poder legislativo y todos los organismos de Venezuela que trabajan a favor de las mujeres deciden abocarse a establecer y promulgar esta ley. Entonces, no es una ley anticonstitucional porque fue promulgada cumpliendo todos los parámetros legales con respecto a eso. Ahora vamos con respecto a que violenta el derecho a la defensa del hombre. Pues no. Cada vez que un hombre, y es atento, esto es a manera de información para todas las personas que nos escuchan, hombres y mujeres, una vez que un hombre es denunciado por un delito de violencia contra la mujer establecido en la ley, entonces, ¿qué pasa? Depende de las circunstancias que rodean al caso, el hombre puede ser o detenido en flagrancia, y si eso es así, entonces el hombre es presentado ante un tribunal de control dentro del lapso que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es dentro de las 48 horas siguientes a su detención. Entonces, si el hombre es detenido en flagrancia por un delito de violencia y es presentado ante un tribunal de control, eso significa, amigos míos, que el hombre está asistido por su abogado de confianza. Pues puede ser un abogado privado o puede ser un defensor público que le provee el Estado venezolano a todas aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para defenderse en un tribunal. Entonces, requisito o planteamiento, supuesto número 1, ahí no hay violación al derecho a la defensa del hombre agresor. Ahora nos vamos al otro supuesto. Vamos al supuesto donde el hombre sea denunciado ante un órgano receptor. Pongamos el ejemplo que el señor José fue denunciado ante el Ministerio Público por un delito de violencia psicológica. Ahí le toman la denuncia a la señora, a la víctima,
le imponen de una vez su medida, le establecen, abren el expediente, le imponen le explican a la mujer si tiene que ir a hacerse el examen psicológico o tiene que irse el examen el médico forense, y llaman inmediatamente al hombre agresor. A ese hombre agresor, en el órgano receptor que estamos poniendo de ejemplo, que es el Ministerio Público, le impone lo que se denomina medidas de protección y seguridad. En ese momento, el hombre puede ir o asistido de un profesional del derecho de su confianza, o pues no va solo, porque ahí no le va a pasar absolutamente nada, porque es un procedimiento que se inicia con una denuncia donde el Ministerio Público está llamando al señor José para imponerle y decirle que tiene un procedimiento penal en su contra. Entonces, desde ese momento, José ni siquiera tiene condición de imputado, tiene condición de investigado. Entonces, si él no va asistido de un profesional del derecho, entonces se buscará a su abogado de confianza, le explicará la situación y este abogado hará lo propio ante el Ministerio Público o ante el órgano receptor de denuncia, que sea, cual sea. Entonces, ¿en qué momento dice la ciudadanía en general que se le transgrede el derecho o se le violenta el derecho a la defensa a un hombre cuando es denunciado por violencia contra la mujer? Pues no, porque el artículo 49 constitucional, pues, se aplica a todas las instancias de esta competencia. El hombre se le impone las actas o el delito por el cual se está investigando, se le da el tiempo suficiente para que se defienda, pues se le da la opción de que vaya solo con un abogado. Entonces no podemos decir que es anticonstitucional. Simplemente que aquí voy a tocar un poquito el tema del machismo. Todavía, aun cuando han pasado casi 12 años de que esta ley entre en vigencia, hay muchísima resistencia para su aplicación. Y esta resistencia no solamente obedece a los hombres y a las mujeres que todavía siguen apoyando o siguen diciendo esta serie de cosas que la ley es anticonstitucional, sino también resistencia con relación a los funcionarios que trabajan en esos órganos receptores de denuncia, porque la ley te establece pues que una mujer cuando llega a un órgano receptor debe ser tratada con respeto. El respeto se inicia cuando un funcionario, en lugar de preguntarle a una mujer que por qué está denunciando a su esposo, que se vaya, que le dé una oportunidad, se inicia diciéndole: señora, bienvenida, siéntese, tranquilícese, cuéntenos que nosotros somos los organismos encargados de proteger sus derechos. Entonces, esto es un tema pues que, aunque parezca trillado, repito, todavía no ha sido, no hemos logrado que se engrane lo que establece la ley con la actuación de algunos funcionarios. No estamos hablando de todos los funcionarios, pero existe todavía mucho rechazo en la buena aplicación de esta ley por algunos funcionarios que trabajan dentro de los órganos receptores de denuncia. Entonces, dicho esto, ya aclarado el punto, a partir de hoy, mis amigos televidentes nunca más dirán que la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias es anticonstitucional porque violenta el derecho de la defensa de los hombres. Pues no, porque ya explicamos los dos supuestos por medio de los cuales un hombre puede ser llamado a un tribunal de violencia y en ninguno de esos casos se le violenta ningún derecho. El hombre está desde el mismo momento que es imputado o es investigado por un tipo penal establecido en la ley orgánica, pues tiene el derecho de llamar a su abogado de confianza y pues si ya es imputado y no tiene cómo pagar un abogado, el Estado le provee uno, porque para eso está la Defensa Pública Nacional, de la institución de la cual yo formé parte por muchos años, a quien le tengo muchísimo cariño profesional. Entonces, no decimos más que es anticonstitucional y el señor José, esa respuesta es para usted. Continuamos entonces con otra pregunta. Hola, doctora Lirio, mi nombre es Yolanda. Soy víctima de violencia por parte de mi ex esposo hace muchísimos años, pero yo vivo en un caserío muy apartado del estado de Yaracuy. Dicen por acá que existe una ley que protege a la mujer. ¿Eso es verdad? Por favor, ayúdenme. Esta pregunta la tomé porque a mí me parece insólito que si la ley entró en vigencia en el año 2008 y estamos en el año 2020, es decir, casi son 12 años, 14 años después,
una mujer en Venezuela pueda preguntar si existe una ley especial que la proteja. Entonces eso causa profunda preocupación. Esto es un trabajo de todos. Yo de verdad, como fiel defensora pues, de esta ley, todas las personas que me conocen saben que soy una fiel defensora de la violencia de la ley orgánica y pues trabajo con esta competencia. Yo invito a que todas las organizaciones públicas y privadas nos unamos para formar campañas de promoción y de divulgación de esta ley. Porque imagínense usted, esta señora que nos escribe del estado Yaracuy, de un caserío, no sabe que existe una ley. Pues sí existe una ley, Yolanda. Ojalá que tú nos estés escuchando donde estás, vive. Creo que sí, porque Promar se oye, se ve en muchísimos estados aledaños. Por Dios, sí existe una ley que se denomina Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que prevé 21 tipos penales en contra de la mujer, que la generalidad de la ley es que el imputado o el investigado sea hombre del sexo masculino, pero que existen 7 tipos penales donde también la mujer puede ser víctima. La mujer también puede ser sujeto activo o puede ser imputada. Uno de ellos es la violencia laboral o la violencia obstétrica, porque existen algunos tipos penales que están establecidos en esta ley, donde la mujer también puede ser imputada. De eso haremos un programa más adelante, porque es un tema bien interesante que tiene algunas connotaciones diferentes. Entonces, Yolanda, sí existe, sabes que hay una ley que te protege, simplemente lo que hay que hacer, busca una persona que te acompañe y haz la denuncia de rigor. Sigamos entonces con la otra pregunta. Hola, doctora Lirio, soy Julia. Tengo un caso en un tribunal de violencia, quiero saber si me pueden expedir copias certificadas del expediente para dársela a mi abogado. Pues Julia, sí. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 38, establece que las mujeres víctimas de violencia, que tienen un proceso penal andando, pueden pedir en cualquier estado y grado de la causa de ese procedimiento copia certificada de su expediente. Y que esa copia tiene que ser otorgada, o expedida de forma inmediata. Entonces te invito, Julia, a que puedes ir tú personalmente a hacer una solicitud. Si es en el estado Lara que está tu caso, pues hacer una solicitud asistida por tu abogada asistente. También la puedes hacer tú sola, donde solicitas al Tribunal de Control porque te expida copia certificada de tu expediente, y esa solicitud debe ser tramitada de forma urgente. Eso lo establece el artículo 38 de la ley en mención. Sigamos entonces con otra pregunta. Hola, doctora Lirio, quisiera saber quiénes pueden denunciar un delito de violencia contra la mujer. Esta pregunta es muy interesante, porque esta respuesta que voy a dar también es una de las maravillas que establece la ley orgánica. ¿Por qué? Porque en la generalidad de los casos, solo la víctima de un delito penal es la que tiene la capacidad, la víctima directa me refiero, la que tiene la potestad de denunciar el hecho. En la ley orgánica, en el artículo 73, se establece quiénes son las personas legitimadas para denunciar. Es decir, en este tipo de delitos no solamente la mujer puede denunciar, porque acuérdense que generalmente los delitos de violencia contra la mujer ocurren intramuro, y la mujer está tan violentada y corre tanto riesgo su vida que en muchísimas oportunidades no denuncia por miedo. No por falta de ganas de denunciar, sino por miedo, y que muchas veces están cercadas por el lobo. Entonces, esta ley faculta que quienes pueden denunciar, aparte de la mujer víctima de violencia, pueden denunciar los parientes consanguíneos y afines, es decir, pueden denunciar sus padres, sus hermanos, sus cuñados, pueden denunciar el hecho de violencia. Pueden denunciar el personal de salud, las defensorías de los derechos de la mujer, los consejos comunales, cualquier otra organizaciones sociales, las organizaciones también defensoras de los derechos de la mujer, y cualquier persona que sepa que se está produciendo un delito de violencia contra la mujer en cualquier parte en donde estés ubicado.
Es decir, vecinos y vecinas. Si tú sabes que tu vecina o tu amiga o tu comadre es víctima de violencia, tú estás en la obligación, de acuerdo al artículo 73, de denunciar ese hecho, porque si no, también tú puedes ser objeto de sanción penal. Pues este tema tan interesante vamos a seguir conversando en el próximo espacio para seguir dando respuesta a tantas interrogantes que tiene la colectividad en cuanto al tema de violencia contra la mujer. Ya regresamos, no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les decía, pues hoy estamos conversando acerca de preguntas y respuestas en torno a la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Continuamos entonces con las preguntas. Hola doctora Lirio, soy Carmen. Mi caso tiene muchísimo tiempo en el Ministerio Público y no pasa nada. Quiero saber cuánto tiempo dura esa investigación. Gracias. Esto también es una pregunta muy común para los hombres y para las mujeres. Depende de la persona a quien lo pregunte. En este caso, pues lo pregunta una víctima de violencia, pero voy a explicar. Esto va a aplicar tanto para el investigado como para la víctima. El artículo 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia establece los lapsos para la investigación. Recuerden que esta es una investigación que es de oficio, que el Ministerio Público pues, es el titular de la acción penal y que una vez que se inicia esa investigación, pues es el Ministerio Público quien tiene la obligación de hacer todo lo pertinente para tratar de demostrar, ¿verdad?, si efectivamente pues, ese hombre que ha sido objeto de una denuncia por parte de una mujer es realmente, tiene elementos para llevarlo a juicio, para imputarlo y luego pues, llevarlo a la fase de juicio. Entonces, la ley te establece que este procedimiento es corto, es cortísimo, o sea, de verdad que este es un procedimiento expedito. Dice el artículo 82 que el Ministerio Público cuenta con 4 meses a partir del momento de la denuncia por parte de la víctima para investigar todos los hechos en torno al caso en cuestión. Si es durante esos 4 meses, que es un tiempo corto, pues el Ministerio Público no ha terminado su investigación, también establece ese artículo que puede pedir una prórroga al Tribunal de Control. Esa prórroga debe producirse 10 días antes al vencimiento del término de 4 meses. El Ministerio Público pues hace un escrito al Tribunal de Control y explica las circunstancias que rodean al caso y por lo que necesita más tiempo. Y ese tiempo extra pues que le da el tribunal puede ser de 15 días a 90 días. Por eso que yo siempre digo que esta investigación dura entre 4 meses y 7 meses, tomando en cuenta el lapso de los 4 meses que establece el artículo 82 más la prórroga que puede ser hasta de 90 días. Entonces, Carmen, tienes que verificar, tienes que dirigirte al Ministerio Público que lleva tu causa, que en el estado Lara existen 2 fiscalías, que son la Fiscalía 28 del Ministerio Público, que está ubicada en el oeste de la ciudad, y la Fiscalía 3ª del Ministerio Público está ubicada en el edificio, en la Torre Orinoco. Entonces tienes que dirigirte a cualquiera de estas fiscalías, debe llegar tu caso y solicitar al Ministerio Público pues que agilice la investigación y establecer en qué lapso de este tiempo te estoy diciendo está. Pero es importante que las víctimas tampoco se separen de la investigación, porque en muchas oportunidades, y voy a hablar en favor en este momento del Ministerio Público, porque sé que trabajan, tienen muchísimo trabajo y en muchas ocasiones llaman a esas víctimas y las víctimas no agarran el teléfono, se mudaron o ya no están en Venezuela y no notifican al Ministerio Público. Entonces es muy importante que el caso de Carmen esté pendiente en el Ministerio Público y si ha transcurrido más del tiempo que establece la ley, pues exige al fiscal que haga lo propio, pues que acuse o que archive o que sobresea, de acuerdo a las circunstancias del caso. De todas maneras, tú como víctima, Carmen, también es otra posibilidad que tienes, porque es propio de los delitos de violencia, pues se ha transcurrido el lapso y el Ministerio Público pues no culminó la investigación, pues tú podrías irte directamente ante el Tribunal de Control a través de una acusación particular propia, redactada por un abogado por supuesto, y pedir que siga esa investigación de manera privada en contra de ese hombre que por supuesto te afectó
o te violentó. Esto es un tema de otro programa, pero lo estoy diciendo de forma genérica. Las mujeres víctimas de violencia tienen la posibilidad pueden irse con una acusación particular propia y seguir exigiendo los derechos que la ley les da a través de por supuesto, de esta disposición jurídica que es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos con otra pregunta. Hola, doctora Lirio, quisiera saber cómo se inicia la investigación en los delitos de violencia contra la mujer. Pues en los delitos de violencia contra la mujer, como en los delitos penales, los casos se inician de 3 formas: a través de denuncia, de oficio o a través de una querella. El artículo 98 de esta ley te establece exactamente cómo son las formas de proceder, pero eso sí es igual pues que la manera de proceder de cualquier tipo penal establecido pues, en el Código Orgánico Procesal Penal. Ya esto lo hemos hablado en otros programas y no me voy a extender mucho en esta respuesta. Vamos ahora con otra pregunta. Hola, doctora Lirio, mi nombre es Ernesto. Mi caso tiene 1 año en los tribunales de violencia y sigo sin ir a juicio y con unas medidas de protección y seguridad que me impusieron en esa oportunidad. ¿Qué puedo hacer al respecto? Traje esta pregunta que hace Ernesto porque esto es muy común en los tribunales, no solamente en los tribunales de violencia, también en los tribunales penales y en casi todos los tribunales de todas las competencias, y es el retardo procesal. Habría que ver en el caso de Ernesto cuál es la razón por la cual, si él dice que tiene más de 1 año ya en los tribunales, todavía no ha ido, su caso no han fijado la fecha para el juicio oral y público. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a Ernesto y a todos Ernesto que nos están escuchando? Primero, que tienen que asesorar de un profesional especialista en el derecho penal que conozca la competencia de violencia contra la mujer, porque aun cuando la competencia de violencia contra la mujer es una especialidad del derecho penal y, por supuesto, aplicamos en el procedimiento penal de violencia muchísimas disposiciones establecidas en el Código Orgánico del Procesal Penal, no es menos cierto que en esta competencia nos regimos por esta ley, que es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que esta ley, por ser orgánica, establece un procedimiento previo. Entonces tendríamos que ver, Ernesto, porque si tú dices que ya tienes 1 año o unas medidas de protección y seguridad, tu caso no ha ido a juicio. Entonces, búscate un profesional del derecho que tenga experiencia en la materia, pues si no te haces asistir de un profesional defensor público con especialidad, que también en Barquisimeto hay una defensa pública con defensores públicos especialistas en esta materia, y solicítale que le introduzcan una diligencia al juez de juicio y que exigiéndole que fije, por supuesto, a la brevedad posible, la fecha del juicio oral y público, porque recuérdate que las medidas de protección y seguridad son provisionales durante el proceso penal. Es decir, si tú tienes una medida de protección y seguridad de la salida de tu casa, por poner un ejemplo, esa va a estar vigente hasta que tú finalices el juicio que está en tu contra. Entonces, en muchísimas ocasiones, ¿verdad?, también los hombres salen muy perjudicados por las medidas de protección y seguridad que se les impone. Por eso es que es tan importante que ustedes estén muy atentos de su proceso, y máxime cuando esta ley establece procedimientos con tiempos muy cortos y que deberán durar muy poquito, o sea, los procesos deberán ser muy cortos. Entonces, ya creo que está contestada tu pregunta, Ernesto, un profesional del derecho que te asista, y preguntar y exigir que se fije la audiencia de juicio. Señores, hemos llegado al final del programa. De verdad que tengo muchísimas preguntas todavía por contestar. Vamos a seguir haciendo estos programas una vez al mes para dar respuesta a tantas interrogantes de muchísimas personas que nos escriben, a quien también les quiero dar muchísimas gracias. Quiero que sepan pues que los llevo todo en mi corazón. Sé que son... Aparte, quiero dar muchísimas gracias también a todas las personas que nos escriben dándonos apoyo incondicional al programa y dándonos muchas muestras de afecto. Para ustedes es que se hace este programa, pues lo hacemos con muchísimo gusto y con muchísimo amor. No creo que ya no hay más nada que decir.
pudimos contestar, dar respuestas a todas estas preguntas. Como dije, vamos a seguir haciendo estos programas porque este es un programa educativo. Recuerden, mujeres, existe una ley que las ampara en caso de violencia contra la mujer. Hombres también, ustedes tienen los derechos que les asisten, no es anticonstitucional, solamente buscarse un buen profesional que los pueda asistir. Amigos, nunca es tarde para hacer el bien. Y recuerden, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.